Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar Podcastinando. El podcast para quien tiene algo mejor que hacer que escuchar un podcast. Episodio 10. Antisíntesis. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 10 de Podcastinando. Agradezco como siempre tu atención y tu interés por escucharme y estar aquí poniendo atención a lo que tengo que decirte, ¿no? Y bueno, el tema de hoy creo que es importante abordarlo ante esta tendencia actual de cancelar, entre comillas, algo que no gusta, ¿no? O algo que ofende, y lo problemático que resulta estar a favor o en contra de esto, ¿no? Y todo esto a la luz de la refutación que hace Karl Popper, un filósofo londinense fallecido en el 94, de la dialéctica hegeliana y la postura de Popper referente al ensayo y error, ¿no? Esto es de lo que vamos a conversar tú y yo. Hay cosas que abonan más a la discusión que al avance de la historia. Por ejemplo, los nuevos terraplanistas aportan más a una postura del siglo XVII que a un cambio histórico actual, ¿no? Pero para iniciar con el tema, ya es necesario definir los conceptos que constituyen la dialéctica hegeliana, y lo voy a hacer de una manera groseramente general para poderme dirigir a mi punto central, ¿no? Permíteme recordarte la dialéctica de Hegel, uno de los filósofos alemanes más influyentes, ¿no? Es una teoría según la cual el desarrollo del pensamiento humano está constituido por una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? La tesis la podemos identificar como idea, teoría o algún movimiento social. La antítesis, es idea, teoría, movimiento opuesto. Y finalmente la síntesis, que es el resultado final de esta lucha y que va más allá de la tesis y la antítesis, y que reconoce ciertos valores en ambas y que trata de conservar, ¿no? Es decir, una nueva postura que incluye algo de cada postura. Pero esto no termina ahí, sino que esta síntesis se convertirá en una nueva tesis, repitiendo así el ciclo, ¿no? Otra vez va a haber posturas en contra y otra vez un proceso ahí de lucha y síntesis, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la tesis, ¿no? en nuestra vida cotidiana, aquí en la realidad? Esta se refiere al origen o punto de partida de costumbres, tradiciones, conjuntos de ideas y formas de entender la vida que tiene una sociedad. Y también existe una rigidez o rechazo cuando se exigen o se requieren ciertos cambios, ¿no? Porque por supuesto siempre hay desfavorecidos e inconformes y que luchan por mejorar su calidad de vida y condiciones de existencia, ¿no? Lo que crea una antítesis, que es una postura crítica y que generalmente o a veces tiene propuestas y posturas contrarias y que se enfrentan directamente, ¿no? Y finalmente la consecuencia de este conflicto, que puede durar mucho tiempo, dependiendo de la complejidad, es la síntesis, que, como ya lo dijimos, combina elementos de ambas posturas. Por ejemplo, se me ocurría, ¿no? Cuando se criticaba que la vida social de cara a cara se había sustituido por nuestra convivencia o nuestra interacción en redes sociales, se sugería que la vida social estaba siendo eliminada, ¿no? Como si de tesis y antítesis se tratara. Pero ahora, vemos que las redes sociales son parte de la vida social, tanto digital como real de las personas, ¿no? Y una síntesis, creo, en términos hegelianos. Pero por supuesto que esto tiene fallas, ¿no? De como lo comentó Zygmunt Bauman, ¿no? No necesitas habilidades sociales para estar dentro de una red social, ¿no? Puede ser de alguien ahí difícil de tratar, ¿no? Incluso hasta digitalmente.
Y bueno, actualmente estamos en una época en la que un evento mundial ha creado las condiciones para que la vida cambie. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho pasar de una vida cotidiana, de salir y convivir con las personas, a estar en cuarentena, ¿no? Encerrados en nuestras casas. Y bueno, ahora una vida cotidiana con elementos de cuarentena, ¿no? Es decir, esta nueva normalidad como una especie de síntesis. Y bueno, te voy a mencionar algunos otros ejemplos. Ya me dirás tú si te parecen pertinentes o modificarías algo, ¿no? En esta triada de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Por ejemplo, bueno, la creencia de Dios y la postura contraria, los ateos, ¿no? Bueno, que niegan, ¿no? Que no hay la existencia de un Dios. Y una síntesis que son los agnósticos, ¿no? Que aunque es una postura antigua, actualmente tiene más adeptos, ¿no? Cada vez más gente se pronuncia agnóstica. Y bueno, hay tipos de agnósticos, ¿no? Hay los agnósticos que claman que no pueden refutar que no existe Dios, y bueno, los que claman que no pueden refutar que no existe, ¿no? O que existe, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión ahí también muy sintética, ¿no? En estos términos de creer en Dios y no creer, y bueno, no creer en nada, o creer que no se sabe con certeza algo. Otro ejemplo de esta triada era, bueno, esta postura también religiosa del cielo y una vida en el paraíso, y la postura contraria de que, bueno, pues no hay cielo, ¿no? Te mueres y ya. Y bueno, ahora yo creo que hay una especie de síntesis en esta creencia de los mundos paralelos o de realidades alternas, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, recuerdo que comentaba que creer en el cielo o una vida fuera de ese terreno desvalorizaba la vida de aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, ahora no sé qué tanto aplique o qué tanto se desvalorice la vida en este mundo al creer que, bueno, hay mundos paralelos, o que hay otros mundos en los que existimos de otra manera, ¿no? Digo, lo veo como una síntesis, bueno, creer en otro mundo a través de ahora de la ciencia, ¿no? No de la religión, sino de la ciencia. Y bueno, este es mi último ejemplo de religión. Esta cuestión del politeísmo, ¿no? De las primeras civilizaciones de la humanidad, que bueno, tenían muchos dioses, y que en los periodos de conquista hubo una especie de dios único, ¿no? Para todos, o imponer un dios único, pero que bueno, que finalmente no convencía tanto, o no se adaptaba tanto a los conquistados, que bueno, ahora hay muchos santos, ¿no? Digo, hay muchos tipos de vírgenes, muchos tipos de santos a los que se le pide algo en específico, ¿no? Ahí podemos identificar cierto estilo o cierto tipo de síntesis en esta confrontación, ¿no? De politeísmo y un teísmo único, ¿no? Hay otros ejemplos que causan un poco más de gracia por su ironía, que por ejemplo las fundas de iPhone con la imagen del Che Guevara, ¿no? O las latas de Coca-Cola con el nombre de Marx, ¿no? Digo, lo mejor del primer y segundo mundo, ahí sintetizado, ¿no? Aunque bueno, si lo pensamos un poco más, el tercer mundo es una especie de síntesis de los primeros dos mundos, ¿no? Digo, no somos ni capitalistas ni comunistas, sino bueno, hay una mezcla rara de estos dos mundos, ¿no? Digo, se me ocurre. Todo esto, a lo que llamamos tesis, ¿no? O puntos de partida, están conformados por muchas teorías, posturas, información, investigaciones, estudios y ciertas implicaciones, ¿no? En la realidad, y discursos que las sustentan, lo que las hace difíciles de combatir y por ende difíciles y casi imposibles de sintetizar, ¿no? Hay algunas cosas insintetizables. Es decir, ¿qué elementos rescatables encontramos, por ejemplo, en el racismo, el machismo o el fascismo, que pudieran llegar a una síntesis junto con las ideas que combaten estos sismos, ¿no? Creo que es problemático y hasta engañoso, y se pudiera caer en ciertos errores. Por ejemplo, hoy se intenta, bueno, en Estados Unidos lo veo, se intenta clamar un racismo invertido, ¿no? Como contraparte de los movimientos antirracistas. Si bien sí existe un prejuicio hacia ciertos sectores favorecidos de la sociedad, no es contraparte ni es el mismo fenómeno, ¿no? Por ejemplo, aquí
puedo identificar cierto prejuicio a sectores favorecidos en México hacia los ricos, ¿no? Hay una postura ahí extraña, ¿no? De repente. La diferenciación de razas, ya sea de manera ascendente o descendente, ha sido un elemento presente en la humanidad desde inicios de su historia, ¿no? Pero clamar racismo invertido para compararlo con el racismo de los oprimidos pasa por alto la violencia estructural y las condiciones que propician el racismo. Es en este punto donde Karl Popper prefiere describir el desarrollo del pensamiento humano en la forma de ensayo y error. Es decir, ante una problemática se ensayan soluciones, ¿no? Estas soluciones son teorías y estas se cuestionan y se ponen a prueba. Se identifican sus puntos débiles y ya sea que se mejoren o se descarten. Y bueno, pero si toda la teoría es errónea, bueno, se elimina, ¿no? Y bueno, usar este pensamiento para hacer referencia a ciertos productos culturales, música, cine, programas de televisión y comerciales de tele que nos venden algo, los cuales también han tenido un avance y evolución, ¿no? Tanto en lo tecnológico como de contenido, pero que no están exentos de errores, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la libertad de expresión y a la llamada cultura de cancelación, ¿no? Que es nuestro tema, hacia ciertos artistas o creadores ocurre algo que llama la atención. Y bueno, primero hago un paréntesis, tengo que aclarar que el abordaje que voy a hacer sobre la libertad de expresión no va en el sentido del periodismo de investigación y de los trágicos asesinatos a los periodistas. Creo que es un tema grave, por lo que voy a delimitar, ¿no? Por respeto a quienes han muerto ejerciéndola. Entonces, bueno, algunos programas de televisión, canciones, películas y comerciales de hace 20 o 30 años de pronto están siendo revaluados a la luz del pensamiento actual. Estos por supuesto contienen material y temas que pueden ser ofensivos, ¿no? Pero que en ese entonces era normal y aceptado el abordaje de ese modo sobre ciertos temas, ¿no? Bueno, sobra decir que muchos de estos productos generaron una reacción en su época y que se generaron posturas o de alguna manera ensayos para corregirlos, ¿no? Ensayos que surtieron efecto, tanto efecto que cierto tipo de productos no pudieran crearse actualmente, ¿no? Eran tan inadmisibles que no había lugar incluso para una síntesis, solo eliminación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el blackface en Estados Unidos, esta costumbre de pintarse los cara de negro, actores blancos, para interpretar papeles de personas negras, ¿no? O bueno, la parodia de personas indígenas en las películas mexicanas, ¿no? Eso se ha ido eliminando poco a poco, abordado de manera diferente, ¿no? Gracias a ciertas posturas que estaban en contra de eso. Sin embargo, cuando son revividas y trasladadas a nuestra actualidad, se hacen sin la debida revisión de los procesos históricos, de la evolución de los medios y de la discusión pública, y se busca o se pretende la cancelación. Es decir, la eliminación del contenido y del artista o del creador en los medios, ¿no? Como que si fuera como borrar su historial digital, ¿no? Su huella digital en redes, ¿no? Y bueno, generalmente lo hacen basándose en un solo elemento y no en la totalidad de su obra. Un ejemplo es lo que sucedió en redes sociales con la banda Molotov, lo que en la época de su surgimiento representaba cierto avance en el tema de la libertad de expresión. Hoy es criticada por una canción que, bueno, discriminaba a la población homosexual, ¿no? Aunque, bueno, eso ya fue aclarado por la banda y fue discutido ampliamente. Bueno, hay voces que refieren que sus canciones les dieron el pretexto y herramientas a otras personas para ofenderlos, ¿no? Bueno, por supuesto esto ocurrió y es grave, ¿no? Tal vez sigue ocurriendo con algunas canciones de esta banda. Como lo comenté en una publicación del blog titulada La comedia está muriendo o la están matando, los prejuicios utilizados a manera de entretenimiento por ciertas voces legitima estos prejuicios, pero bueno, no convivimos con esas celebridades en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero sí con amigos, conocidos, familia y personas cercanas en ciertos contextos. Y hay ciertas personas en ciertos contextos que van a utilizar el chiste o la canción para ofender o violentar, ¿no? Es decir, la legitimación no se da en todos los contextos ni con todas las personas, ¿no? Pero bueno, repito, no deja de ser grave. Volviendo al ejemplo de la banda, si bien algunas de las letras
sí legitimaban estereotipos y conductas machistas, creo que estos fueron errores en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Digo, ya lo comentaba Popper, en los ensayos se cometen errores que se deben de corregir. Algo similar ocurrió con algunos comediantes, ¿no? Digo, en esta postura de libertad de expresión, creo que se incurren en ciertos abusos, ¿no? del lenguaje. Y bueno, así como existían las condiciones sociales, políticas y comerciales que propiciaron la popularidad de las canciones de Molotov, hoy hay condiciones que propician la cultura de la cancelación, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de hacer una denuncia en redes o el acceso a herramientas como la plataforma de peticiones change.org. Este llamado a la cancelación es también un tipo de ensayo para corregir ciertas cosas, ¿no? Pero en este intento de cancelación también se incurren errores que, bueno, claro que pueden corregirse, ¿no? Y creo que estaremos evaluando en el futuro esta cultura de cancelación con la misma severidad que hoy se hace con los productos culturales de hace 30 años, ¿no? Digo, en el futuro tal vez estemos cancelando la cancelación, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la cancelación pretende la eliminación de una problemática más que el mejoramiento de las condiciones, propiciando así una especie de antisíntesis, ya sea porque hay temas que no se pueden sintetizar, o bien porque hay posturas que no permiten una síntesis, ¿no? Para eso hay que ser un buen sintetizador. Y bueno, ¿cómo se es un buen sintetizador? Creo que es evaluando el fenómeno y su tiempo, ¿no? ¿Qué lo propició? Y si esto ya cambió, ¿no? Porque podemos, como mencionaba, caer en el error de traer cosas del pasado que ya tuvieron cierta solución, pero que ahora nos saltamos todo ese proceso y queremos eliminarlos, ¿no? Algunos canciones, artistas, algunos programas o episodios de alguna serie televisiva, ¿no? También es importante considerar nuestro prejuicio como parte del fenómeno y no como una verdad. Es decir, nuestro prejuicio tiene que ver más con cómo nos relacionamos con algo o alguien y nuestra postura ante ello, ¿no? Que lo que realmente son, ¿no? Es decir, nuestro prejuicio no es toda la verdad, ¿no? Hay que también saber identificar identificar que nuestros argumentos también tienen límites, ¿no? Todo lo que digamos o nuestro entendimiento tiene ciertos límites, ¿no? No lo sabemos todo y bueno, hay que evaluar estas cosas, ¿no? Para poder argumentar e intentar cancelar algo, ¿no? Creo que es importante entenderlo así. Bueno, era esta idea, ¿no? De una antisíntesis, que creo que no se puede sintetizar ciertas problemáticas porque son inadmisibles, pero también hay esta postura antisintética de esta cultura de la cancelación, ¿no? No permite la evaluación de todos sus elementos, sino de uno negativo. Bueno, ahí ya es la cancelación total, ¿no? De tajo. Y pues ya, creo que con eso termino lo que te quería comentar. Ya, dime qué te pareció. Bueno, por supuesto el tema es amplio y complicado, tanto en cuestiones filosóficas como la cuestión de la vida real, ¿no? Bueno, no podemos tener posturas inflexibles o definitivas, pero sí es importante hablar sobre ello. Y pues ya, te digo, era lo que te quería platicar. Espero que estés bien, que te estés cuidando. Y si te gustó el episodio, compártelo. Si no te gustó, pues no lo compartas. Y ya te quería comentar, este episodio va a estar disponible también en el blog para si quieres leer lo que dije, bueno, ahí lo lees, ¿no? Vas a leer todo lo que dije menos esto que estoy diciendo ahorita porque esto ya es como que extra, una despedida. Pero bueno, pues es todo, que estés bien y si te gustó comparte y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com, en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós.
Este episodio fue grabado entre julio y agosto de 2020.